tiene un significado bueno muy fácil, es como Cristo, ¿verdad? Es sencillo. Pero hay muchos otros nombres. David, ¿qué significa David? Amado por Dios. ¿Qué significa tal vez, me acuerdo el que me viene a la mente, Fernando, guerrero de Dios, etcétera? Hay diferentes nombres en la palabra que tienen un significado. ¿Están conmigo? Y ahora en base a eso quiero que entremos en la vida de Simón, en la vida de Pedro. Antes de ser el apóstol Pedro, la roca fuerte donde Cristo iba a edificar su iglesia, él se llamaba Simón. Simón significa alguien frágil, alguien débil, fácil de romper. Sabes, podemos hablar mucho de la historia de Simón. ¿Cuántos apóstoles tenía el Señor Jesús? 12. ¿Quién era el líder de los apóstoles? Pedro. ¿Quiénes eran los más cercanos? Dice la escritura, si tú estudias muy bien, habían 3 grupos de 4 personas dentro de los apóstoles. El primer grupo conformado por Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Eran los 4 más cercanos a Jesús. Eran los que literalmente en los momentos más importantes ellos estaban cerca. Cuando Jesús tenía que llamar a alguien decía: Jacobo, Andrés, Pedro, Juan, vénganse conmigo. ¿Quiénes estaban en el monte de la transfiguración? Esos 4. ¿Quiénes estaban en el Getsemaní? Ellos 4. Entonces, incluso dentro de los 12 discípulos había distintos niveles de intimidad con Dios. ¿Tú qué clase de discípulo eres hoy? ¿Verdad? Habían 3 grupos. Y Pedro tenía, Simón, vamos a hablar primero de Simón, era líder nato. Un líder nato, era el vocero, un caudillo, aquel que estaba delante, que tal vez era alguien implacable, alguien efusivo, alguien con un carácter fuerte, alguien compulsivo. Ese era Pedro, alguien que estaba listo para la pelea, alguien que estaba listo para la confrontación, alguien que era muy emocional. Ese era Pedro. Alguien que estaba listo para cortar orejas, ¿verdad? Ese que estaba listo para defenderse, para atacar. Ese era Pedro. Y uno dice: ¿cómo, Señor, has elegido a la persona más inestable, a la persona más cambiante para ser la roca de la iglesia? ¿Cómo es posible? Y eso es lo que te quiero enseñar hoy. Amén. Y vamos a hablar un poco de la historia de Simón. ¿Quién era Simón? Él era un pescador de Galilea. Él vivía en Capernaum, pescaba en el mar de Galilea. ¿Sabe? Su profesión era pescador. Él no era alguien inteligente, él no era alguien estudiado, él no era alguien como Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo, educado bajo los pies de Gamaliel, maestro de la ley, doctor de doctores. Era un capo. Ese era Pablo. Pero ahora está Pedro, alguien sin letra, alguien tal vez no se sabe, bueno, si sabía leer o no. Alguien tal vez, dice la palabra, del vulgo. Alguien con poca preparación. Pero Dios escoge a esas personas, amén. Y lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, amén. Así que dile al de lado: entonces no estás perdido, hermano. Entonces para ti hay esperanza. Si a Pedro ha escogido, a nosotros, amén. Un poco de la historia de Simón. Él era el líder, él era el vocero, era el que estaba delante en todo momento. Juan 1:42. Mira el primer encuentro que tiene Jesús con Simón. Todavía no era Pedro, pero Jesús ya le estaba profetizando lo que iba a hacer. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás pero llamado Cefas. Cefas es Pedro en arameo. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Muchos de nosotros empezamos tal vez con una identidad frágil. Nos encontramos con Jesús y Jesús sabe lo que vamos a hacer en el futuro. Qué lindo es el Señor. Nosotros tal vez estaremos en una condición mala, seremos inestables, etcétera. Pero cuando Jesús te ve, Él te dice: no, tú eres Simón hoy, pero mañana vas a ser Pedro. Amén. Amén. Así que cuando nosotros venimos a la iglesia, muchas veces venimos con una identidad y Dios nos cambia el nombre. Tal vez has venido derrotado, tal vez has venido cansado, tal vez has venido abatido, has venido triste, has venido en una condición muy, tal vez de derrota, pero sales de este lugar con el nombre cambiado y Dios te dice: tú serás llamado victorioso, tú serás llamado vencedor, tú eres mi hijo, yo te he escogido. Amén. Qué tremendo es el Señor. Mira, su primer encuentro, Jesús le estaba diciendo: tú vas a ser Pedro. Simón, cuando la Biblia habla de Simón, cuando los evangelios mencionan a Simón, siempre toman ese nombre cuando Pedro o Simón hizo algo malo, o cuando su viejo hombre salió a luz, cuando hizo algo de ser reprochado, de ser amonestado, de ser censurado, cuando hizo algo mal, cuando metió la pata, la Biblia le dice Simón.
Pero cuando él hace algo bien, algo que realmente muestra su fe, su valentía, la palabra de la Escritura lo llama Pedro. Cada vez que Jesús estaba a punto de reñir, ¿cómo le crees que le llamaba? Simón. No le decía Pedro, le decía Simón, Simón, ¿qué has hecho? Dice la palabra de las Escrituras, los evangelios, que la persona que más se lo puede leer respondiendo a Jesús es Pedro. No se habla de los otros discípulos mucho, tanto como Pedro. En todas las conversaciones siempre estaba Pedro. Jesús preguntaba algo y todos se acercaban a Pedro y le decían: Pedro, dile eso al Señor. Dile eso, porque él era el vocero, él era el líder. Muchas veces se peleaba, como te decía, se ponía en medio, a la brecha con los discípulos. Ese era Pedro. Pero cada vez que él se comportaba mal, cuando él mostraba fallas en su carácter, cuando él no representaba lo que realmente era la piedra, la Biblia lo llama Simón, alguien débil. ¿Tú eres Simón este día? ¿Qué es Simón? Y quiero enseñarte hoy qué es Simón, qué momentos de la vida de Simón han marcado su ministerio y han sido derrotas muy grandes para que nosotros aprendamos de la vida de él y crezcamos. Pero cuando la palabra lo llama Pedro, él había hecho algo bien, amén. Por eso dile al de al lado: ¿tú eres Simón o eres Pedro el día de hoy? ¿Vas a ser Simón o Pedrito? Por ejemplo, uno de los ejemplos que me viene a la mente, cuando están haciendo la pesca milagrosa, Simón incrédulo, todo dudando del Señor, le dice: Señor, hemos pescado toda la noche, no hemos encontrado nada. Tal vez agotado después de pescar, y Jesús se acerca y le dice: Simón, boga mar adentro. Empieza a recoger una pesca milagrosa y ahí le dice: Pedro se postra delante de sus rodillas y le dice: Señor, aléjate de mí porque soy pecador. Vamos a ver una parte en específico de la vida de Pedro que ha sido muy duro, que realmente ha marcado, iba a formar a este discípulo. Todos estamos en proceso de formación, ¿o no? Todos estamos en proceso de formación. Todos estamos en un proceso. Tal vez seremos Simón hoy, pero mañana Dios quiere que seamos como Pedro, amén. Todos estamos en ese proceso. Y Simón estaba a punto de recibir la derrota más grande en toda su vida. Iba a ser avergonzado, realmente iba a fallarle a Jesús, iba a negarlo, iba a ser el momento más crucial, de más ayuda que necesitaba el Señor Jesús. Era el momento que Simón le iba a fallar. Ustedes ya saben de qué voy a hablarles. Vamos a hablar un poco acerca de la negación de Pedro. Cómo esto marcó la vida de él, cómo marcó su ministerio. Mateo 26 del 30 al 35. Mira lo que dice la Escritura. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: mira, Pedro, cuán emocional era Pedrito. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: mira, era muy emocional: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos le dijeron lo mismo. Mira lo que dice Lucas 22 del 31 en adelante. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Ya estaba a punto de hacer algo mal, Simón. Ya se avecinaba algo. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Amén. Entonces está el momento más importante en el ministerio de Jesús, a punto de ser prendido, atrapado, encarcelado. ¿Por quién? ¿Quién lo iba a entregar? Judas, con un beso. El discípulo traidor estaba a minutos de encontrarlo a Jesús con todas las personas, de arrestarlo. Era el momento que más ayuda necesitaba el Señor. Y Jesús les empieza a anticipar y les dice: ¿saben qué, discípulos? Me van a arrestar. Y dice la palabra: heriré al pastor y todas las ovejas serán dispersadas. Ustedes son mis discípulos, son los más cercanos. Cuando me lastimen, cuando me atrapen, ustedes se van a escapar. Y Pedro, todo emocional, se levanta y le dice: Señor, aunque sea yo hasta la muerte voy a ir contigo, no solo a la cárcel.
voy a dar mi vida por ti. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas a Dios como Pedro? Señor, voy a orar todos los días. Señor, mi vida daré por ti. No me voy a dejar de congregar. Voy a estar firme, presente. Voy a hacerlo todo para ti. Y somos como Pedro. Y el mismo Jesús le dice: ¿sabes qué? Este mismo día me vas a negar 3 veces, Pedrito. Muchas veces somos así. Primera característica de Simón: era emocional. Pedro era espiritual. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos, por nuestro sentimiento y nuestra emoción, nunca vamos a estar firmes. Tú me dirás, ¿es malo sentirse alegre? ¿Es malo sentir tristeza? ¿El mismo Señor Jesús sintió tristeza o no? Jesús lloró por Lázaro. El mismo Señor Jesús sintió ira cuando vio a los cambistas en el templo. El mismo Señor Jesús sintió la tristeza y la compasión de al ver a la gente incrédula. Él tenía sentimientos, Él estaba alegre, Él estaba feliz, Él también estaba triste en muchos momentos. Pero ninguno de sus sentimientos impidió que Él haga la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. En cambio, la gente que es emocional empieza a poner sus emociones antes que Dios. Ay, bueno, estoy triste, no voy a ir a la iglesia. Ah, bueno, estoy enojado, ¿para qué me hacen enojar? Entonces, por motivo de mi enojo voy a lastimar a la gente, voy a herir a las personas, y tienen que escucharme y tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque así me siento hoy. Sabes, el mundo de hoy en día le importa mucho lo que tú sientes, pero a Dios no solo le importa lo que sientes, Él quiere que hagas la voluntad de Dios. Amén. Y muchas veces la voluntad de Dios no es lo que nos gusta. Muchas veces la voluntad de Dios no es lo que nos parece bonito y agradable. Muchas veces la voluntad de Dios nos entristece. Muchas veces la voluntad de Dios nos hace arrodillar y llorar y decirle: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Simón significa alguien que es batido por el viento. Si tú eres emocional, hermano, tú vas a estar hoy aquí presente y mañana no sabemos dónde vas a estar. Ese es Simón. Hoy te vemos aquí en la iglesia, pero en una semana ¿dónde estarás? Ese era Simón. Alguien frágil, alguien inestable. Un día podía dar la vida por el Señor y al día siguiente negarlo rotundamente. Ese era Simón. De nuevo pregúntale: ¿eres Simón o vas a ser Pedro? Entonces Pedro estaba todavía en el proceso de ser transformado. Simón era alguien vacilante, alguien que decía las cosas sin pensar. Hablaba mucho y pensaba poco, ¿verdad? Los que antes siquiera de tal vez pensar, orar, buscar del Señor, empiezan a hablar. Ese era Pedro. Ese era Pedro. ¿Sabes? Su boca hablaba y funcionaba, pero su cerebro estaba parado. Ese era Pedro. Hablaba, hacía las cosas sin pensarlo. ¿Tú eres alguien así, impulsivo? ¿Te dejas llevar por tus impulsos? ¿Sabes? Dice la palabra que por la ira podemos destruir la obra que hemos construido en un instante. Por un impulso de ira puedes destruir tu familia, puedes destruir a tus hijos, puedes destruir a los que te siguen, puedes arruinar negocios, puedes cortar muchas cosas por un momento de ira, perdón. Simón era alguien vacilante, alguien que era inestable. Y Dios me decía algo: no hagas de tus emociones tu doctrina. A ver, di conmigo, dile al de la: no hagas de tus emociones tu doctrina. ¿Qué es eso? Que nuestro estado de ánimo dicta nuestra relación con Dios. Que nuestro estado de ánimo define si hoy va a ser un buen día o va a ser un mal día. ¿Sabes que la madurez en Cristo no depende de nuestros sentimientos? La madurez en Cristo depende de nuestra espiritualidad. Un niño es alguien muy emocional, ¿o no? Es alguien que un minuto está alegre, gritando, jugando. 2 minutos después está triste y llorando. Ese es un niño. Pero alguien que es maduro en las cosas de Dios entiende: sí, Señor, me siento triste. Sí, Señor, estoy angustiado, estoy agotado. Hay muchos sentimientos encontrados en mi corazón. Yo lo sé, Señor, pero nada va a impedir que te siga amando. Pero nada va a impedir que te siga adorando. Pero nada me va a impedir que esté firme en las cosas a las que me has llamado. ¿Me entiendes? Alguien que es maduro en las cosas de Dios no hace de sus emociones su doctrina. Ay, bueno, hoy abre la cortina, está lloviendo. Ay, qué tristeza. Vámonos a la cama, durmamos. Ahí se fue toda tu espiritualidad porque te sentiste cansado. ¿Tú crees que nuestros sentimientos pueden definir la voluntad de Dios? Mira, Jesús dice que él estaba en el Getsemaní y lloraba gotas de sangre. Era tan grande la tristeza del Señor. Y en ese momento, ¿qué hace Jesús? ¿Tú lo ves a Jesús diciendo: Señor,
¿Para qué me vas a matar? ¿Por qué voy a ir a la cruz? Me rebelo, mando una legión de ángeles para que me defiendan. Yo no voy a hacer tu voluntad porque me siento triste. ¿Tú lo ves a Jesús diciendo eso? Pero a veces tenemos hermanos en la iglesia, ¿y por qué no has venido? Ay, es que estaba triste. Ay, es que estaba bajoneado. Hermano, es que la madurez espiritual no consiste en nuestras emociones o en lo que sentimos. Hay momentos donde no sentimos a Dios, pero por fe creemos que Él sigue obrando. Hay momentos donde lo único que sentimos es el frío de la mañana cuando lo buscamos en oración, pero ¿qué nos mantiene firmes? Nuestra fe, nuestra convicción. Hay momentos donde vemos la iglesia, no viene gente, viene gente. Hay momentos de bonanza, hay momentos no tan buenos, pero ¿qué es lo que nos mantiene? Nuestra fe. No es por sentimiento, no es porque nos va bien o nos va mal, se trata de una convicción. Pedro necesitaba aprender esa lección, todavía era alguien muy emocional. Dice la palabra, y mira, ¿qué más era Pedro? Era alguien que, vamos a leerlo, Marcos 14, del 32 al 38, dice la palabra: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo ¿a quiénes? Pedro, Jacobo y Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Quién estaba triste? Jesús estaba triste. Tu Señor, tu maestro, él estaba triste. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo Pedro: Simón, ¿a quién le habla? A Simón. ¿A quién le iba a jalar la oreja? Simón. Simón. No le dice Pedro, le dice Simón: ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Mira, en el momento más importante, en el que más necesitaba a los suyos Jesús, a sus amigos, a los más cercanos, Pedro durmiéndose. Le dice: Pedro, ¿no has podido velar? Simón, ¿no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La primera característica de Simón es que él es emocional. Amén. La segunda es que en el momento en el que tú tienes que velar, ¿sabes qué significa la palabra velar? Significa estar atento, ser vigilante, estar despierto. En el espíritu, cuando tú levantas tu fe y levantas tu espíritu, estás velando, tú estás orando constantemente, estás velando. Amén. Y en el momento de más ayuda y más, ¿cómo te digo? Más importante, Pedro se durmió. ¿Sabes qué hacen los Simones? Se duermen. La segunda característica de Simón es que él es carnal. Es una persona que no está en las cosas espirituales, que prefiere dormirse una horita, que prefiere descansar, que prefiere hacer reposar su cuerpo por un instante, que velar por su Señor. ¿Me entienden? ¿Sabes cuál era la característica de Simón? Él era muy peleador, era muy carnal. Era alguien que priorizaba su instinto y no el discernimiento. Dice la palabra que antes de Cristo nosotros vivíamos por instinto. Hay gente allá afuera que no conoce a Dios y vive por instinto. Tengo hambre, voy a ir a comer. Me siento mal, voy a ir a hacer esto. Tus sentimientos y cómo tú sientes define tu vida. ¿Así vive la gente allá afuera o no? Deseo esto, lo voy a tener. No deseo esto no me gusta, me voy a alejar de esto. Esa es la carne. La carne no quiere que oremos, hermano. La carne no quiere que doblemos rodillas. La carne no quiere que tú ayunes. La carne no quiere que tú busques al Señor. ¿Por qué te duermes aquí y le puedes echar 2 horas, 3 horas, 4 horas de una maratón de series? Porque hay cosas que más fácilmente nos entretienen y otras que es tan difícil porque esa es tu carne. Yo me imagino teniéndolo al Señor Jesús, tu maestro, con quien has vivido 3 años y medio, tu Señor, lo has visto hacer milagros, a quien amas con todo tu corazón, está llorando, está triste y Él necesita tu ayuda. Pero tú dices: no, es tarde, dormiré 1 horita, 2 horitas. Esa es la carne. Amén. Esa es la carne. No podemos estar ni siquiera atentos a un mensaje de media hora, hermanos. No podemos ni siquiera, y después vemos nuestro estado espiritual en el piso, y después nos sentimos un día bien y al siguiente mal, y decimos: le echamos la culpa al Señor, es que me siento así, es que el otro. No, es que, hermano, tú tienes que pararte y empezar a hacer las cosas de Dios. Es sencillo.
no se vive por emoción. Los niños viven por emociones, nosotros no, amén. Hermanos, yo conozco gente adulta, mayor, que son niños. Viven por lo que sienten, pero conozco jóvenes, sabios, llenos del Espíritu, que han decidido la mejor porción. Segunda característica de Simón, que él era carnal. Él era alguien efusivo. Dice la palabra que Jesús le decía, no has podido velar conmigo una hora. Vamos más adelante en esta historia. ¿Qué pasaba? Mira, Simón, primer error, primer strike. Segundo strike, ¿verdad? Porque el primero lo cometió cuando le dijo, Señor, mi vida voy a dar por ti. Te prometo el cielo y la tierra, Señor. Primer strike. Ahora el segundo strike, se duerme. Dile, no te duermas. Ahora sí aplica. ¿Verdad? No te duermas. ¿No has podido velar media horita? A ver, dile, ¿no puedes estar atento media horita? ¿No puedes velar en las cosas de Dios un tiempo? Iba a venir ahora el tercer strike, la tercera falla consecutiva. Mira, esa noche iba a ser trágica para Pedro. Iba a ser lo peor para Pedro. Juan 18 del 3 al 11, mira lo que iba a suceder a continuación. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles y los principales sacerdotes y fariseos, se fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, deja ir a estos, para que se cumpla aquello que había dicho, de los que me diste no perdí a ninguno. Entonces Simón, Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Tercer strike. Pedro en el momento, yo también, yo digo, estando en esa situación, yo también reaccionaría de una forma tal vez, no sé cómo reaccionaría, ¿verdad? Porque ves a quien más amas. ¿Alguna vez has visto a alguien que hizo algo en contra de tu familia? ¿Cómo reaccionas? Uno quiere sacar las uñas, las garras, quiere un poco más y no sabe qué más hacer, ¿no? Y tal vez la parte humana de Pedro en ese momento salió sin pensarlo. Lo han agarrado a Jesús, mi Señor, la espada, ¡chin! Le cortó la oreja, ¡pum! Cayó. Sin oreja. El pariente del sumo sacerdote. Y sabes que el sumo sacerdote no era cualquier persona. Imagínate, era como el alcalde de ese momento. No le ha cortado a un cualquiera, Pedro, le ha cortado a alguien importante. La oreja, ¡pum! ¡Chao! Al instante. A veces somos así como Pedro. Alguien te dice algo y tú eres tan orgulloso que tiendes a defenderte al instante. No eres capaz, siempre tienes que quedar bien, siempre tienes que responder, siempre tienes que cortar la oreja a todos, siempre tienes que culpar a los demás, siempre tienes que atacar al que está al lado, pero tú tienes que estar bien. Ese era Pedro. Él tenía, como le decía, él tenía pasión, pero no tenía compasión. Tenía tanto celo por Jesús. ¿O no es malo tener amor por Jesús? No. Él tenía pasión, lo amaba tanto a Jesús, pero él no tenía compasión. A veces la pasión nos puede enceguecer. A veces la pasión por algo puede hacer que lastimemos a nuestra familia, que lastimemos a los que tenemos al lado nuestro. Por amor, en nombre de Jesús, a veces estamos lastimando a los que más amamos. ¿Me entienden? También Pedro hizo eso. Cortó la oreja al instante. ¿Tú alguna vez has intentado en tus fuerzas, cómo te explico esto, cortar la voluntad de Dios en tu vida? ¿Por qué te digo esto? ¿Era o no necesario que Jesús fuese crucificado? ¿Estaba escrito o no estaba escrito? ¿O no? Sí. ¿Y qué hacía su propio discípulo impidiéndole algo que ya estaba escrito? Pedro, ¿en qué planeta estás? ¿En qué sintonía estás? ¿No te das cuenta que tu maestro, por más que lo ames mucho, tiene que ser crucificado? ¿Qué estás haciendo tú ahí impidiendo que él haga la voluntad de Dios? En otro pasaje lo vemos a Jesús cuando le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿A quién le dice eso? A Pedro.
Hermanos, si el día de hoy dijéramos eso a una persona, aléjate de Satanás, no vuelve más. Nunca más lo vemos al hermanito. El pastor me ha hecho Satanás. Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Lo bueno de Pedro es que también tiene un carácter fuerte, y un carácter fuerte también tiene que ser moldeado. Pedro, en esa ocasión, ¿por qué le dijo aléjate de mí, Satanás? Porque Pedro, es bien graciosa la escritura, dice que lo tomó a Jesús aparte. Jesús, vente aquí. Jesús, por favor, no vayas a la cruz. Te amamos mucho, no mueras, que no te crucifiquen, por favor. ¿Era la intención de Jesús, de Pedro, mala? Tenía buena intención, lo amaba, lo deseaba, pero él no estaba entendiendo el plan eterno. Y Jesús se enoja y le dice, aléjate de mí, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Mucha, le jaló la oreja ahí. Sabes, a veces somos así con Jesús. Tenemos buenas intenciones, pero no entendemos que muchas veces la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y punto. Y punto. Uno puede decir, el enemigo, Satanás, lo ha vencido, a Jesús lo ha crucificado. No, estaba escrito. Acuérdate de Getsemaní. Esos momentos donde nuestros sentimientos nos dicen que no nos sentimos bien, donde nuestras lágrimas caen por nuestras mejillas, donde estamos abatidos, angustiados, pero sabemos que hay que hacer la voluntad de Dios. Pero sabemos que hay un plan, pero sabemos que hay un propósito, que por un momento vas a ser Simón, pero te vas a levantar como Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién era esa roca? Pedro. Es un proceso, hermano. Muchas veces no nos sentimos bien, pero no importa, perdóname que te diga, no importa lo que sientes en ese momento, el Señor tiene un plan más grande. Amén. Getsemaní significa aquel que muele, una prensa. ¿Sabes qué estaban haciendo con Jesús? Lo estaban prensando. Esas pruebas, esas dificultades que no te gustan, que no le gusta a tu alma, a tus sentimientos, es necesario. Dile, es necesario, hermanito. Es necesario. Porque si no, no vas a ser Pedro, no te vas a convertir en la roca. Simón toma aparte a Jesús, ¿ves? Es muy interesante eso. Tercera característica de Simón, ya les dije, él corta orejas. Primera, es emocional. Segunda, él es carnal. Tercera, él corta orejas, ¿verdad? Cuarta característica de Jesús, Mateo 26, del 72 al 73. Pero él negó otra vez con juramento. Mira, iba a ser el momento de la negación a su maestro. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y Simón lo volvió a negar. Simón también son las personas que hablan que sus hechos no están acorde a lo que ellos creen. Los que estaban alrededor le dijeron, tú eres Galileo, tú eres de los que estaba con Jesús, tu forma de hablar te delata, pero ¿por qué me dices que no lo conoces? Muchas veces, pero tú eres cristiano, pero tú vas a la iglesia o no, pero te he visto en la transmisión, te he visto cantando, adorando, saltando bien lindo, y ahora te veo negándolo. Ahora veo que con tus hechos, con tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu vida, lo están negando aquel que tú dices que amas y sirves. Qué duro, qué difícil dar la vida por alguien y después que otra persona te diga, ¿lo estás negando? Qué complicado, qué difícil esa situación. Imagínate ese contexto. Pedro, algo que yo admiro de Pedro, a pesar de muchas críticas que le hacen a Pedro, y le vamos a hacer muchas críticas, y le podemos poner muchos adjetivos, y no de los buenos tal vez, pero entre todas las cosas yo resalto algo: él era valiente. Cuando los demás huyeron, él se quedó. Cuando lo arrestaron a Jesús, los demás discípulos se esparcieron, pero Pedro se escondió y lo siguió a Jesús. Y mientras lo arrestaban y lo llevaban al concilio delante de los principales sacerdotes y líderes del pueblo, Pedro estaba ahí tal vez en incógnito, pero lo estaba siguiendo, estaba detrás. Y en ese momento, mientras lo seguía, mientras estaba tal vez atento a lo que le iba a pasar a Jesús, ahí fue cuando lo encontraron. Y la gente le dijo, oye, tú eres Pedro, ¿tú eres el que estaba con él o no? No conozco a ese hombre. Se fue más adelante seguramente otra persona, pero tú eres el que estaba ahí. No lo conozco.
Y empezó a negarlo, empezó realmente a mostrar algo que no estaba acorde a lo que él creía. Cuando tú eres Simón, cometemos errores y cometemos fallas. Y es feo que alguien nos diga, pero tú has hecho esto y no crees en Jesús. ¿Alguna vez te han dicho eso? Qué duro es. No hay moral, no hay nada que puedas, no puedes levantar la cabeza porque sabes que has fallado. Porque sabes que tú crees en Él, pero le has fallado. Y en ese momento Pedro, el orgullo de Pedro, ¡pum!, al piso. Y Jesús empezó a procesarlo aún más. ¿Cómo estás negando al Señor? ¿Tú lo estás negando? Es muy interesante que una de las personas que lo reconoce a Pedro fue pariente del que le quitaron la oreja. Yo me reía mientras leía eso, porque había sido pariente del Malco, se llamaba el que le quitaron la oreja. Y él le dijo, oye, yo te vi, ¿no estabas en el valle? ¿No le quitaste la oreja a mi prima? Lo reconocieron. ¿Tú eres de esas personas? ¿Sabes? Tú eres una persona hoy acá y eres otra afuera. Eres Simón, no eres Pedro. Eres alguien que está de ida y de venida. A veces cree, a veces no cree. A veces se enciende con Dios, ama al Señor. Otras veces lo niega. Otras veces le da igual pecar, comprometerse, hacer de su vida un poncho. Pero después viene a la iglesia. ¿Eres así o eres Pedro? Amén. Quinta característica. ¿Sabes qué pasó después en ese momento? Pedro, 3 strikes. Falló, se equivocó, metió la pata. Lucas 22 del 61 al 62. Entonces, vuelto el Señor, mira qué hace Jesús a pesar de todos los errores seguidos que hizo ese día, esa noche, Simón, Pedro. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró, dice la palabra, ¿cómo? Amargamente. Qué duro. Yo me imagino negarlo y ver a su Señor que se da la vuelta y lo ve, mirar esos ojos. Seguro Pedro esperaba tal vez una reacción de desprecio del Señor, una reacción de vergüenza, pero cuando lo ve a Jesús solo ve los ojos de amor de Jesús. Lo ve a su maestro y es tanta su arrepentimiento, su condenación, que se postra y llora amargamente. Y a veces somos así, venimos delante de la iglesia, delante del Señor, y hemos fallado, sí, hemos metido la pata muchas veces, pero cuando tú lo ves al Señor Jesús, Él te sigue mirando con ojos de amor. Dile al de lado, Él te sigue mirando con ojos de amor. Hermano, no importa lo que hayas hecho, Él ha muerto para que tú hoy tengas vida. Sabes, entre todas las personas que puedes conocer y más cercanas, nadie te va a amar más que Jesús. Nadie te va a amar más que Jesús. Hay momentos donde has metido, has arruinado, has hecho malas cosas, pero llegas a la presencia del Señor y solo sientes amor, y solo sientes su presencia, y solo sientes que Él te llena una y otra vez. Y te das cuenta que Él es bueno, ¿o no? ¿Puedes decirle amén? Pues le amén, mi Señor es bueno, es grande. A pesar de ese momento, a pesar de la derrota más grande que Pedro vivió, vio a Jesús. Y después incluso el Señor empezó a restaurarlo a él. Yo no sé cómo has venido a este lugar. Yo no sé tal vez cuál es la condición de tu corazón. Tal vez tú has venido como Simón, con muchas cosas, con muchas fallas emocionales, etcétera, como él. Pero estoy seguro que el Señor Jesús te quiere restaurar en este día. Amén. La historia cuenta, y con esto acabo, que después Pedro se escapó, volvió, dice la palabra, a sus quehaceres. Llamó a todos sus discípulos. ¿Era el líder o no era el líder? Muchachos, ¿saben qué? Lo han arrestado a nuestro Señor. Volvamos a pescar. Vénganse, traigan las redes, traigan los barcos. Y empezaron a pescar. Él dijo, bueno, este ministerio de Jesús se acabó por 3 años. Fue lindo mientras duró. Volvamos a pescar. Y se fue, derrotado, humillado. Y en medio de eso, dice la palabra que Jesús ya había resucitado y Él les estaba esperando en la playa.
Pero no solo les estaba esperando con manos vacías, sino que Jesús había preparado un almuerzo, un desayuno, dice la palabra, un desayuno. Y cuando los pescadores, los discípulos volvieron, dijeron: ¿quién es ese que nos está esperando? Es Jesús. Ponen el barco, bajan todos y empiezan a comer con él. Y en ese momento, imagínate la vergüenza de Pedro. Yo no sé con qué cara Pedro podría mirar a Jesús. Yo creo que él miraba al piso. Decía: Señor, no soy digno, Señor. No soy digno. Pero en ese momento el Señor Jesús lo restaura y le dice, y entre todas las personas le habla directamente a él. Le dice: Pedro. Y él: sí, Señor, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Por segunda vez: Pedro. Sí, Señor, ¿me amas? Sí, te amo, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? Y dice que él se entristeció, Pedro, porque le preguntó muchas veces. Le digo: sí, Señor, sabes que yo te amo. Y Jesús le responde y le dice: apacienta mis ovejas. ¿Sabes? Te lo voy a parafrasear un poco la historia. Entre todas las personas, tú vas a morir por mí. A ti te van a matar, pero va a ser por mi causa, y tú vas a ser la roca. Y en ese momento, Pedro, el corazón de Pedro, su vida, todo los errores que había cometido ya no importaban, porque estaba delante del Maestro. ¿Están conmigo? Y en ese momento el amor de Dios, solamente el amor de Jesús lo pudo restaurar. Amén. Y en este día yo siento y yo sé que el Señor te puede restaurar. Yo sé que el Señor te va a cambiar el nombre de Simón a Pedro. Amén. Yo sé que este día el Señor quiere hacer algo tremendo.